De que estás aquí. A los nuevos les damos la bienvenida una vez más. Qué gusto tenerlos aquí en casa. Creo que yo recapacito día con día o de vez en cuando o cada domingo, cada vez que hay la oportunidad de decir que un día tomé la decisión correcta de quedarme en casa y seguir a Dios y aprender y conocerlo y experimentarlo, y es la mejor decisión que he tomado en mi vida. Amén. Muy bien. Pues como dije hace rato, el pasaje es el Salmo 23, y yo creo que los más que tenemos más tiempo aquí en casa, conocemos este Salmo de memoria, ¿verdad? Pero yo te pregunto a todos aquellos que no lo sabemos, ¿cuántos días o cuántas veces al día decimos o traemos a nuestra boca o dejamos que nuestra boca saque esas palabras del Salmo 23? Lo que te quiero decir es que a la semana, ¿cuántas veces recitas este salmo? O recitamos este salmo. Hay alguien aquí que día con día, o una vez a la semana, o una vez al mes, no me contesten, ¿verdad? Por favor, no van a levantar. Pero traigan este salmo a declararlo con su boca. Entonces ahorita recordamos este salmo porque lo vamos a ver, pero generalmente lo aprendemos de memoria y lo dejamos ahí, y en alguna situación, ¿verdad?, difícil, ese salmo viene inmediatamente a nuestra mente y empezamos a soltar la palabra de Dios en nuestra vida y declarar que Él es quien nos ayuda en ese momento. Pero es bueno traerlo, aunque no venga nuestra ayuda, seguir recordándonos y diciendo que Él es nuestro gran pastor, ¿verdad? Entonces, poder sacar esa sustancia que está solamente en las palabras y realmente poder traerlo al día a día a nuestras vidas. Entonces, el nombre de Dios, dijimos que traducido literalmente Jehová es Señor, ¿verdad? Señor es el que se revela a sí mismo, y Roji es pastor. ¿Y qué es un pastor? Los que venimos del rancho, pues sabemos, ¿verdad?, que es aquel que anda cuidando las ovejas, aquel que las anda protegiendo, que las anda alimentando y que pues anda viendo qué es lo que necesitan esas ovejas o que no se pierdan. Ese es el significado de pastor, y eso es lo que es Dios para cada uno de nosotros. Amén. Entonces, algunas personas el día de hoy, incluyéndonos, a lo mejor pudiera ser a cada uno de nosotros, podríamos poner ese significado, ese cuidado, esa dependencia o depender de algo más, de alguna otra cosa. Por ejemplo, pudiéramos decir, poner esa esperanza o esa seguridad en algunas, como nuestra casa, nuestros carros, nuestros negocios. A lo mejor poner a nuestro esposo, ¿verdad?, a nuestra esposa, en lugar de Dios. Entonces muchas veces cambiamos, ¿verdad?, de quién dependemos. Y el salmo empieza así, el Salmo 23 dice: el Señor es mi pastor. Y una de las cosas que queremos resaltar es que David usa el tiempo presente. Él no se está refiriendo a Dios como el Señor fue mi pastor, el Señor va a ser mi pastor, sino que el Señor es mi pastor en un tiempo presente. Trae, ¿verdad?, cuando David ya es grande y está pasando por algunas situaciones, y él recuerda, ¿verdad?, que cuando niño él era un pastor y lo que él hacía por sus ovejas. Y él representa esta vivencia y dice: Señor, dice, ahora yo puedo reconocer que tú eres mi pastor, que yo soy una oveja tuya. Y así como yo cuidaba de esas ovejas, tú ahora me cuidas y me proteges a mí. Pero David está hablando aún de un tiempo presente, no de que cuando en un tiempo a lo mejor pudo haber conocido a Dios de oídas, de vista, ¿verdad?, simple y sencillamente, sino que ahora que tenía una necesidad lo estaba trayendo a ese momento y decía: tú sigues siendo mi pastor el día de hoy. Y David usa un pronombre personal, dice, y este pronombre es mí, que se refiere no simple y sencillamente
a un rebaño grande, sino a un Dios personal, a un pastor que es personificado en cada uno de nosotros. No aquel pastor físico como el que teníamos a veces en el rancho y que le decíamos, oye, pues hay 3 ovejas para allá, y le decía a las ovejas que estaban acá, oiga, pues ahí quédense, o alguien cuídenmelas porque yo voy a ir con aquel. No, Dios no es así. Dios puede estar al mismo tiempo ahí con Quique, conmigo, con el que sea, pero es mío en ese momento. Y después dice, nada me faltará. Nada me faltará. Dice, en otras palabras, el Señor ha satisfecho todas sus necesidades. Dios nos tiene totalmente cubiertos. Él es nuestro buen pastor. Y quiero traer un ejemplo a colación aquí. Cuando nosotros teníamos en el rancho, ahorita no tenemos absolutamente nada de animales. Ahí está el rancho solo. Pero yo recuerdo desde chiquito había demasiado movimiento en el rancho. Y cuando teníamos, aunque teníamos más cabras, nosotros les decíamos chivas, ¿verdad? Para que no se ofenda a nadie de los deportistas de aquí. Entonces, teníamos muchas cabras, no sé, había 300 cabras, pero dentro de esas 300 cabras había aproximadamente unas 50 ovejas. Entonces conocemos por experiencia cómo es el comportamiento de las ovejas. Entonces, al decir David, nada me faltará, yo me traigo a este recuerdo de cuando en el rancho trabajábamos todos con estos animales. Nosotros éramos proveedores de esas ovejas, aunque ellas nos proveían a nosotros al final de cuentas, ¿verdad? Pero esto estoy hablando a cuestión de animalitos. Nosotros proveíamos desde primeramente pues las 400 hectáreas del rancho para que ellas anduvieran pasteando. Segundo, les proveíamos un pastor para que ellas pues se estuvieran cuidando, no podían andar solas las chivas ni las ovejas. Había un viento fuerte y luego lo agarraban en contra del viento y se iban y se perdían. Si no estaba ahí el pastor quien las atajara, pues ellas iban caminando. Simple y sencillamente ellos no conocen cuáles son sus límites. Otra de las cosas que nosotros les proveíamos era un cercado alrededor de todo el rancho, y aparte un cercado interno para en la noche que regresaban, pues ahí se quedaban resguardadas con un techo grande para cubrirlas y protegerlas de los cambios climáticos de la noche, o del frío, de la lluvia, de lo que fuera. Y en ese momento también había provisión de un alimento especial, que ya sea eran sales, minerales, que traían vitaminas o lo que tú quieras. Teníamos una pila también grandísima de bebedero de agua, donde se les proveía agua fresca todos los días. Y así te pudiera mencionar muchas cosas. Y en este gran sentido David está diciéndonos, dice, nada me faltará. Entonces tenemos que recordar que como ovejas de Dios, nada nos va a faltar en nuestras vidas. Entonces, si queremos protección, Dios tiene un cercado alrededor de cada uno de nosotros para protegernos del mal. En el rancho yo me acuerdo que nomás empezaba a caer la tarde en tiempo de frío, 5 o 6 de la tarde, y empezaba el aulladero de coyotes. Y ahí se oyen los coyotes, ¿verdad? Y me acuerdo que de tiempo en tiempo salíamos en todo el rancho y poníamos trampas para los coyotes. Esa era otro tipo de protección para ellos. Y ya en tiempo de calor pues era 8 o 9 de la noche y empezaba el aulladero. Entonces todas y cada una de ellas a un cierto tiempo venían, entraban al corral, se contaban todos los días. Por eso dice la famosa cita bíblica, ¿verdad? Donde, o sea, eran 100 ovejas y una vez le faltó una, y ¿qué hubo? ¿Por qué? Porque todos los días se contaban los animales. Ya nomás me decía, mijo, cuéntame los animales. Y, ay, qué dolor de cabeza. Porque todos los días era lo mismo. Y yo empezaba 1, 2, no, mijo, no es así. Son de pares, cuenta pares nomás. 1, 2, 3, y al final de tiempo duplicas y esa es la cantidad. Era para hasta 1, 2, 3, porque pasan corriendo, ¿verdad? Se meten corriendo. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No, entonces ibas 1, 2 con la pura vista. Entonces esa era la manera en que Dios nos protege. Y nosotros protegíamos a los animales contándolos, porque si faltaban animalitos, ovejas o cabras, pues, hey, ¿dónde está? Vuélvemelas a contar y no te equivoques, ¿verdad?
Y si te equivocaste, si adentro las contaste, si saliste bien, me dijo, no podemos estar haciendo eso. Desde el inicio tenemos que contar perfectamente bien, porque después tenemos que salir a buscar la extraviada, la perdida. Entonces, de la misma manera Dios nos cuida y no nos va a hacer falta absolutamente nada. Nos pone un cerco de ángeles. Cuando nosotros lo creemos y lo visualizamos y lo declaramos, ¿qué hacemos en momentos de dificultad? Decimos, Señor, manda ángeles a acampar alrededor de la casa. Y te sientes solo en tu casa, de repente estás sintiendo algo que dice, Señor, yo reprendo en el nombre de Jesús. Señor, ángeles, cuando yo salgo de casa fuera de la ciudad, pues yo cerco mi casa. Una vez más, Señor, mi casa que es tu casa que tú me has dado para admirar. Así le digo exactamente, porque no quiero que me diga un día, ¿cuál casa tienes? Si yo te la di, ¿verdad? Pero sales tú declarando que un ángel o ángeles te la van a cuidar y que todo lo que está ahí Dios te lo está guardando y te lo está cuidando. Entonces, ese es el Señor que cuida de cada uno de nosotros. Nada, absolutamente nada nos va a faltar. Él nos provee todo. Estamos totalmente cubiertos. Entonces, muchas veces pensamos, nosotros los hombres, aquellos, yo ahorita veía a un niño y lo veía acostado en el portabebé y le digo, ¿cuál presión? Señor, le digo, dame esa tranquilidad y esa paz, ¿verdad? Que estoy viendo en ese bebé. Teníamos un amigo de allá de Zacatecas que tenía como 200 camiones, no sé, 500 trailers y debía 7, 8, 10 millones de dólares. Y yo le decía, amigo, y duerme en las noches, como un bebé, amigo, decía él, como un bebé, decía. O sea, hay paz y tranquilidad dentro de nosotros, pero yo lo veía ahorita y digo, Señor mío, digo, ayúdame a descansar y a dormir así de esa manera. ¿Por qué? Porque es algo hermoso descansar así. Entonces, Dios nos provee de todo lo que necesitamos. Y les decía a nosotros los hombres que estamos con una responsabilidad, a lo mejor no mayor, pero directa, ¿verdad? La casa, los hijos, las responsabilidades, los pagos, no sé, tantas cosas en el trabajo, en los negocios. Tantos pendientes que a veces nos acechan ahí como lobos, como hienas o no sé qué, ¿verdad? Te las puedas imaginar, o como simple y sencillamente el enemigo o alguien que está ahí tratándote de robar la paz y la tranquilidad. Entonces yo te digo el día de hoy, el Señor es nuestro pastor y nada, absolutamente nada nos va a faltar. Él está ahí para proveernos todo lo que necesitamos. Pero si no lo decimos, si no lo declaramos, ¿cómo? ¿Cómo va a suceder? Ahorita decía Rosela, nuestra fe, nuestra medida de fe, dice, es la que va a hacer que Dios diga, Él está creyendo. Para Dios no necesitamos declararlo ni decirlo. Él dice que aún antes de nosotros pensarlo, Él ya lo sabe. Entonces, ¿para qué pedirlo? Para que Él nos lo dé. Porque Él quiere saber si tú realmente crees que Él te puede ayudar y tú te puedes beneficiar de lo que Él tiene para nosotros. Entonces, ¿cuáles son nuestras necesidades? Que queremos que sean suplidas a través de nuestro buen pastor, que es el mejor. Entonces, no quiero extenderme mucho, pero teníamos un pastor en el rancho que era, no hombre, era increíble. Increíble, le podías llevar una gran despensa y ahí se echaba a perder toda la despensa. Él solamente comía 3 cosas: tortilla, papa y la sopa de fideo. Y lo hacía todo en un sartén grande. Todo en un sartén grande, ponía a hervir la sopa y le cortaba las tortillas, ya son 4, ¿va? Le cortaba las tortillas en 4 pedazos, se las echaba y se hacía como una masa así en el sartén. Y se almorzaba en la mañana y ahí lo dejaba en las brasas. Y se iba, llegaba en la tarde, comía lo mismo en la otra, se iba. Y en la noche, la tercera parte que le quedaba, era exactamente los mismos. Le podía llevar cualquier otra cosa preparada y se la comía, pero para que él preparara, no podía preparar nada más. Y que no le faltara su refresco, ¿verdad? Entonces, pero Dios, fíjate, este pastor tenía una necesidad de comer.
de dejar de venir, de preparar, de preocuparse por él mismo. Pero el pastor de nosotros que tenemos no necesita prepararse absolutamente nada. Él está ahí las 24 horas del día, los 7 días de la semana, todo el año. Ahí está para ti y para mí. Entonces, ¿lo creemos? Dice Juan 10:14, dice: yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y ellas me conocen. No lo encontrábamos un día, 2 días, 3 días, 4 días, y a barrer todo el rancho. Y un día lo encontramos, mordido por una víbora, y ahí ya fallecido, ¿verdad? Entonces, pero a lo que me quiero referir es que él era un pastor de ovejas, aquí de los animalitos. Él estaba para ellas. Si lo bañábamos, se enfermaba. No se bañaba en todo el año. Él era un ovejero. Su trabajo era levantarse y era con las ovejas. Terminaba todo el día, las encerraba en el corral, se iba a cenar y a dormir. Entonces Dios entregó a su hijo y dio su vida por todos nosotros. Entonces Él nos da un buen ejemplo. Él nos da un buen ejemplo. Ahora, para que Dios sea nuestro pastor, tenemos que primero reconocernos nosotros como ovejas de su prado. Si tú y yo no nos reconocemos como ovejas de nuestro prado, siempre había en el rancho una ovejita, 2, 3, 4, una ovejita rebelde. Hay un video que me encanta, y no lo vamos a poder pasar el día de hoy, pero hay un video que me encanta, que es la oveja rebelde, ¿verdad? Es un canto muy, cuando estén en casa, póngala ahí en YouTube, y la oveja rebelde, ¿verdad? Entonces, en el rancho siempre había una oveja, o 2 o 3, que quería salirse del corral, de la protección del cerco, porque esa oveja creía que afuera había algo mucho más especial de lo que había allá adentro. Entonces, ¿cuántas veces nosotros no hemos querido ser una oveja rebelde en el sentido de que nos hablan, nos dan palabra, vemos la palabra de Dios y decimos: no, es que afuera está algo mucho mejor? No estoy hablando de salir afuera, estoy hablando de creerle a la palabra, al sistema, a lo que nos han enseñado nuestros padres, a lo que nos enseñaron nuestros abuelos, a lo que vimos en casa a través de nuestros tíos, que así se hacía generación tras generación tras generación. Entonces, queremos a veces, y no creyendo, sino inconscientemente, a veces somos una ovejita rebelde en no hacerle caso a Dios y obedecer, y nos queremos salir del corral. Y fuera del corral somos presa fácil. Porque una de las cosas que yo digo y creo y afirmo es que dentro de la iglesia es donde aprendemos, donde obtenemos el recurso para poder defendernos o estar protegidos del enemigo. Entonces, salía una oveja, había un hueco en la cerca y se salía, ¿verdad? Y de ratito la encontrabas balando allá, sin la protección del techo, el sereno, o en la noche ella andaba tratando de entrar, de meterse, o a veces simple y sencillamente encontrábamos una oveja muerta, comida por los lobos, o lo simple y sencillamente el pelaje, ¿verdad?, de la oveja, donde había sido pues comida por los coyotes. Entonces muchas veces creemos, si nos ponemos a pensar lo que, aunque las ovejas no piensan mucho, ¿verdad?, los animalitos, que la oveja muchas veces ve el pasto verde, frondoso, y dice: ay, este pasto es mejor que el que está aquí, la comida que está de adentro, y se va creyendo que ese pasto está mucho mejor, porque a la vista parece ser que está muy bueno. Pero realmente, si Dios nos está diciendo que su palabra es mejor que cualquier otra cosa que esté afuera, aunque no se vea tan bonita, pues vamos a creerle a Dios que ese es el alimento correcto que tú y yo nos beneficia para poder ser mejores. ¿Y mejores en qué sentidos? En poder ser mejores para poder solucionar problemas,
poder no esquivar a lo mejor los obstáculos que hay en nuestra vida, o poder salir de la simple y sencilla pobreza, o poder arreglar alguna situación en nuestro matrimonio, o con nuestros hijos, o blindar, ¿verdad?, de que nuestros hijos pues lleguen a un lugar seguro en el futuro. Entonces, identificarnos primeramente como ovejas y que le pertenecemos a Él es importantísimo. Si no nos consideramos una oveja, jamás podremos experimentar nada de lo que el pastor tiene para nosotros. En el rancho había vacas, cerditos, gallinas, y no tenía nada que ver con el pastor. El pastor no se encargaba de absolutamente nada de esas cosas más que de las puras chivas y las ovejas. Entonces, los demás animalitos no se proveían de los beneficios del pastor. Sonaba el látigo, tenía un látigo increíble. Un palo con un pedazo de baqueta de ahí a la bocina. Y si alguna se quería salir, solamente hacía sonar el látigo. Y como que la ovejita hacía así, se volvía a meter. Era maravilloso lo que hacía. O nomás hacía ¡ah! Y la oveja luego se regresaba otra vez. Era increíble lo que hacía. O sea, conocía su voz. Entonces, las ovejas, este tipo de animalitos, son totalmente dependientes del pastor. Las ovejas son totalmente dependientes del pastor. De la misma manera nosotros tenemos que ser totalmente dependientes del pastor. No podemos decir una parte de mí depende de Dios, la otra depende de mi esposa, la otra depende de mis hijos, la otra depende de mi negocio. No podemos hacer eso. ¿Se acuerdan aquella vez que les compartí que muchas veces llega a nuestra casa visita y le enseñamos la cocina bien limpiecita y le enseñamos ¿cómo se llama? La sala donde van a estar sentados bien así reluciente, y te miras en el vidrio de la silla, traigo una espinilla aquí, o sea, no sé, y te ve todo limpiecito, ¿verdad? Todo muy bien padre. Pero ¿cuántos de nosotros nos han invitado a una casa y nos dicen, pásale a la recámara, pásale a la lavandería, mijo, pásale a tu baño privado del cuarto? Jamás yo he pasado a alguien a mi casa. Y no estoy diciendo que esté tirado, no, nada de eso. O sea, todo está bien, nomás que no han pasado nadie por ahí, ¿verdad? Entonces, y les decía yo, a veces hay lugares dentro de nosotros que le entregamos a Dios. Podemos entregarle a veces nuestro corazón. Podemos a veces entregarle nuestras manos, nuestros ojos, y no volteamos a ver nada indebido y no tocamos nada indebido, ¿verdad? Pero a veces nuestra mente no se la queremos entregar, ¿verdad? A lo mejor a veces algo que estamos batallando por ahí decimos, no, Señor, pues es que yo todavía no estoy dispuesto a dar, ¿verdad? Y no lo entregamos y no pasa absolutamente nada con nosotros. Pero Dios dice, quiero que me entregues todo de ti. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros como ovejas dependemos totalmente. Si nosotros creemos que esto no es necesario entregarlo, no dependeremos totalmente de Él. Si nuestra mente no se la entregamos totalmente a Él, nosotros no podremos depender totalmente de Él como lo que somos. Y por lo tanto Dios no podrá hacer la obra en cada uno de nosotros. ¿Cuál obra? La que tenga, especialmente diseñada para ti. No te puedo decir esto y esto y esto y esto y lo otro, porque no lo sabría. Pudiera haber algunas cosas que estamos viviendo aquí, pero yo estoy 100% seguro que todos y cada uno de los que estamos aquí, incluyendo ustedes que están por primera vez aquí, Dios tiene algo para sus vidas. Dice en la palabra de Dios que aún antes de que tú y yo fuéramos concebidos, Él ya sabía quiénes éramos. ¿Cómo íbamos a hacer? ¿Cómo íbamos a pensar? El sonido de nuestra voz ya lo tenía Dios en su pensamiento. No, hombre, qué bueno es Dios. Dice Isaías 53:6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó
en Él, o sea, en Jesús, el pecado de todos nosotros. Fíjate hasta dónde se preocupó Dios por suplir todo lo que tú y yo íbamos a necesitar. Hasta una salvación eterna. Nuestra alma, que es inmortal, que va a estar dando cuentas allá abajo o arriba, ¿verdad? También dijo, hey, necesito asegurar y proveerle que esta alma, cuando este cuerpo físico ya no aguante más, su alma no sufra. Qué bueno es Dios, ¿verdad? Fíjate hasta dónde. Por eso a Él se le llama Dios, porque Él no se equivoca y no se le pasa absolutamente nada. Entonces, cuando las ovejas, o cuando nosotros como ovejas estamos indefensos, pues estamos prácticamente a merced del enemigo, ¿verdad? Somos presa fácil de los depredadores. Entonces es importante que nunca estemos indefensos. Y dice en el Salmo 23, 2, 3, continuamos, dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Es Dios quien nos hace descansar, aunque a veces creamos que no lo necesitamos. ¿Cuántos de nosotros a mí a veces la edad ya me empieza a doblegar en el sentido de, espérame, no en ese sentido, Oscar. En el sentido de dejarme querer por Dios. Pero hay un momento que tenemos que escuchar la voz donde dices, hey, descansa, disfruta. Y Dios tiene un descanso para nosotros en un momento. Dice, ¿qué dice la Biblia? Que hay momento para qué. Para todo. Entonces, para descansar no hay tiempo. Sí, también hay tiempo para descansar. Pero aquellos que traemos pila todo el día, ¿verdad? Entonces yo le digo a Cindy, y le digo, ¿sabes qué? Ya me voy a empezar no se lo he dicho así, pero en otras palabras, ¿verdad? Le digo, más que ya me voy a empezar a dejar a querer por Dios en ese sentido, ¿verdad? A lo mejor después del domingo, dormirme un rato en la tarde y disfrutar, y todos esos tipos de cosas, ¿verdad? El sábado decir, oye, pues vamos a hacer esto, aquello, y dejarnos querer y apacentar por Dios. Entonces, nuestros pensamientos, nuestra fuerza que Él nos ha dado, la fuerza de ese búfalo que dice Salmos, ¿verdad? También el búfalo necesita pararse y estar y dormir y descansar. Porque si no, dicen que el cuerpo en un tiempo determinado, si no hacemos las cosas como Dios manda, o sea, Dios dijo, hey, hay que descansar el séptimo día, nos puede cobrar una factura, ¿verdad? Hay un ejemplo muy bonito, por ejemplo, en los niños, cuando los niños andan, ahorita veía al niño de Lalo, ¿verdad? Hermoso, y quería quitarle el pastelito a su mamá, ¿verdad? Y luego se sube y se baja y va para allá y trae toda la pila, y llega un momento, son las 3, 4 de la tarde, que el niño ya no trae esa gracia y esa alegría, ¿verdad? Ya anda necio, no sé a qué horas ande necio ese niño, pero anda allá, y esto en la mañana yo veía el de Julio y se hacía así, ¿verdad? Pues eran las 8 de la mañana y venía de Allende, así estresado, ¿verdad? Y todo, o sea, y duérmelo, Julio así siempre anda, y Julio con el carrito y no se quería dormir, y dale para allá y para acá. Y cuando llega un momento que el niño no quiere dormirse, a eso es a lo que voy. No queremos descansar, y el padre sabe, porque él sabe las horas que durmió y a qué hora se levantó. Entonces, el padre está tratando de dormir, el niño no quiere porque quiere el agua, quiere esto, no sé qué quedará, ¿verdad? El niño. Y luego cuando lo empieza a arrullar, se empieza a ir, y luego ratito está. Que todos deseamos la tranquilidad y la paz y la carrucha esa que está sosteniendo al niño, porque el niño está perfectamente descansando. Y a eso es a lo que se refiere David cuando dice, en pastos, o sea, me harás descansar. Me harás descansar. Porque sabe perfectamente lo que necesitamos, aun cuando nosotros, tú y yo, no nos damos cuenta por todo lo que estamos haciendo. Y que ya no voy a dar ejemplos del diario, de la vida cotidiana.
Entonces, ¿quién crees tú que pueda escoger mejor un pasto verde? ¿Dios o nosotros? Entonces, nosotros podemos escoger el mejor colchón. Yo hace algunos años le dije a Cindy, tiremos nuestro colchón a la basura y vayamos por uno bueno. Y fuimos y escogimos uno de los mejores colchones para poder descansar, dormir bien. Pero Él es quien nos da nuestro mejor colchón. A Abraham y Lot le pasó algo semejante. Le dijo a Abraham, escoge el mejor campo, escoge el mejor zacate para tu ganado. Y Lot se fue por la vista. Lot se fue por la vista. Y dijo, no, pues aquel. No estamos en vivo, lo quitas, Tomás. La retama, el otro, aquello. Ay, gracias, Tomás. Dice que sí. Entonces, pero Dios le había hablado a Abraham y le había dicho, este es el mejor campo para ti. No es lo que él vio, es lo que yo tengo preparado para ti. Mientras tú y yo nos consideremos dependientes de Dios, Él arreglará todo en tu vida. Ahora, ¿pasarás? Sí. Vamos a pasar por un detalle, 2, 3, 4, 5. ¿Pasarás tormentas? Sí, las vas a pasar, las vamos a pasar. Y yo creo que a todos las hemos experimentado aquí. Dice, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Aguas tranquilas, no un río que va corriendo. Imagínate, una vez les platiqué que andaba yo en un río con unas corrientes impetuosas. 15 minutos, 20 minutos quedas muerto, sales exhausto de ese río. Pero en unas aguas tranquilas, ¿cómo sales? Relajado, y que tenga la temperatura perfecta. Así es Dios. Entonces, en la obra de Jesús encontramos descanso para nuestra alma. Nos vamos a Mateos 11:28 y dice, vengan a mí, ¿qué? Todos aquellos que estén trabajados y cansados, dice, porque yo, o sea, el buen pastor, los haré descansar. Las sendas de justicia. Súbase, mi hijo, porque ya está. Pásenle, vamos aquí a ir. Las sendas de justicia. Muchos de nosotros, yo creo que ahorita es raro quien no lo tenga en su teléfono. ¿Hay alguien aquí que no tenga un GPS? El GPS es por sus siglas en inglés, ¿verdad? Pero si las acomodas ahí, es un sistema global un sistema satelital de posicionamiento global. O sea, está en todo el mundo. Y si yo le quiero poner una ruta de aquí de Piedras Negras, de aquí de la iglesia, a donde nunca jamás he ido y no sé cómo llegar, mucho antes se usaban los mapas y los leían, y yo veía a mi papá así, me dijo, mire qué es, no, amén, Señor, yo no conozco eso. Entonces, y vas exactamente sin margen de error, va y te lleva a ese punto, a donde tú quieres ir. Y este sistema de posicionamiento global lo ha creado un ser humano. Y a veces nosotros, yo le digo a Cindy, andamos en Monterrey o en San Antonio, le digo, no me pongas el sistema. Y la mayoría de las veces doy, pero hay unas veces que me equivoco. Pero como saben ella, o como son las mujeres tan inteligentes, tan atrevidas, que piensan en el futuro, pues ella va aquí, ¿verdad? En silencio y lo lleva y lo lleva y lo lleva. Y resulta que me equivoqué, me pasé la salida o lo que sea, y digo, Padre Santo, le digo, ¿cómo le digo a esta mujer que me pasé ahora? Entonces nada más me dice, no te preocupes, y le sube el volumen. Y la muchacha esta le dice, reposicionando. ¿Cómo dice Jimena? ¿Cómo lo diría Jimena?
recalculando tu ruta, y en cuestión de un segundo te da la ruta alterna y te vuelve a dirigir a tu destino. Imagínate Dios. Yo quiero que te imagines una salida tuya a una fuera de la ciudad, vacaciones, lo que sea. El rumbo de tu vida. El rumbo de tu vida. ¿Cuántas veces no nos hemos equivocado en nuestra vida con nuestros actos, nuestros hechos, nuestras decisiones? Miles de veces nos hemos equivocado, pero no hemos tenido ese buen pastor que le preguntemos. Pero ahora que conocemos al buen pastor y que sabemos que las cosas están un poco mal, como dijeron ahorita aquí nuestros amigos que en algún tiempo se salieron, ¿verdad?, de sus finanzas, y le preguntaste, ¿qué hiciste, Abraham? ¿Qué le dijiste? ¿Qué onda, Señor? ¿Qué está pasando? Yo soy tu hijo. Y Dios te posicionó inmediatamente y te volvió a tu camino correcto y te volvió a poner a donde tú ibas. Ese es Dios, aquel que no se equivoca. Pero tú y yo tenemos que reconocernos como las personas que estamos dependiendo totalmente de Él, para que en algún momento de nuestras vidas, en algún punto de nuestras vidas, le preguntemos, Señor, creo que me estoy tardando mucho, creo que me equivoqué con esta decisión, pero ya traigo algunas consecuencias. Ayúdame, Señor, a reposicionarme, a reubicarme para que me digas el camino y yo agarrar hacia donde tú me llevabas. Y Dios es bien bueno, es bien lindo. Y Espíritu Santo hablará a tu vida, a tu mente, y te dirá, haz esto, haz lo otro, haz aquello. Mira, necesitas crecer en esto. Mira, aquí fue tu error. Y lo corregimos, todavía falta esa parte, obedecerlo y corregirlo para que tú vuelvas a tomar la ruta que Dios tenía trazada para cada uno de nosotros. Ese es el Dios que tenemos. Entonces, no creamos que porque no sabemos ese salmo de memoria, no tiene más allá de esas palabras, o no tiene la profundidad que debería de tener. Por amor de su nombre. Su nombre representa reputación, carácter. Entonces, yo digo, ¿por qué por amor de su nombre? Si Dios no necesita que nosotros lo exaltemos ni nada de eso, pero Él tiene que ser reconocido. Su nombre tiene que ser engrandecido. ¿Y cómo lo va a hacer? A través de cada uno de nosotros, de los hechos que Él hace a través de cada uno de nosotros. Dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aunque ande, híjole, esa parte de este salmo me encanta. Y un valle, si tú lo puedes visualizar, pudiera ser de muchas maneras. Un valle amplio, ay, qué bonito se ve. Pero un valle pequeño, tú dices, ay, es tenebroso. Porque si oscurece a las 6 en el valle, no va a oscurecer a las 6, te va a oscurecer a las 3 o 4 de la tarde. Por las alturas, un valle siempre está alrededor de ¿qué? De montañas. Hay demasiadas cosas, demasiada vegetación, demasiada diversidad de animales en un valle. Entonces, los procesos en los que entramos en la vida son esos valles. ¿Cómo se daban las luchas, las guerras anteriormente? Eran frente a frente en un valle donde no estorbara absolutamente nada, donde nadie tuviera para dónde correr. Se enfrentaba un ejército contra el otro. Esas vivencias difíciles, eso que nos ha pasado y ha marcado nuestro corazón, ha marcado nuestra mente, esas batallas que a veces creemos que perdimos, pero que estamos de pie y estamos disfrutando de las grandezas que Dios ha puesto en nuestra vida, son esos valles de sombra de muerte. Entonces, yo no sé si alguien aquí no haya pasado jamás por un valle de sombra de muerte, pero yo creo que no hay manera, no hay necesidad de mencionar si alguien o no ha pasado por esto. Pero yo he sabido y he estado con algunas personas que muchas veces no hayan la manera de salir de ese valle, o que simple y sencillamente dices, todo acabó, todo terminó.
es que usted no me entiende. Es que usted no entiende lo que está sucediendo. Es que tú no sabes lo que yo estoy viviendo. Tal vez pudiera ser que no lo sepa, pero sí sé que tengo a alguien que me ha ayudado en lo que yo he vivido. Y tal vez pudiera ser menor o mayor a lo que alguien más ha experimentado. Pero yo te quiero decir que en ese momento que tú solamente sabes, esa necesidad, ese vacío, esa soledad, esa partida, lo que tú quieras, Él está contigo. Y cuando nosotros estamos acostumbrados a depender de alguien más, o de tener simple y sencillamente ese compañerismo de alguien más, a veces se nos olvida que el importante es aquel que está siempre, que no importa lo que pase, que no importa cómo sea yo, Él está conmigo, que no importa cuántas veces me equivoco yo, Él está conmigo, que no importa si yo me equivoco mucho y a veces ella cambia su perspectiva de mí o yo cambio su perspectiva de ella, Él no la cambia de mí. Él no la cambia jamás de mí, sigo siendo su hijo. Oye, es que Chuy es bien sangrón, me tocó una persona, por decir así, Chuy es esto, y cambié la perspectiva de alguien, y ya no fui para ese alguien, esa persona que debería haber sido. A veces pasan las cosas, yo no sé si a alguien le ha pasado algo así, pero Él, aún con mis defectos, sigo siendo la misma persona amada, que Él entregó a su hijo, aún sabiendo cómo iba a ser yo. Y en ese sentido, si nosotros no valoramos, no visualizamos, no tomamos que Él está ahí para nosotros, seguiremos estando en un valle de sombra de muerte sin tener la ayuda necesaria que deberíamos de tener. Entonces, ¿pudiera alguien decir, yo no necesito esto? Tal vez no sea el tiempo donde lo necesites, pero llegará el tiempo en tu vida determinado donde tú te quebrantarás y dirás, ¿dónde está aquel del que un día yo escuché de lejos? ¿Dónde está aquel donde yo un día vi que alguien pudo experimentarlo? Entonces, el que tú o yo hasta este momento no hemos necesitado de Dios, relativamente creer que no lo hemos necesitado, no significa que Dios no esté en tu vida. Pero si tu vida es de aquí a la pared y tú vas a la mitad ahí donde está Marta, puede ser que al pie siguiente es donde tú realmente reconozcas que Dios es tu pastor, y que experimentarás en ese tiempo determinado que dirás, qué tonto fui de no haber vivido y experimentado aquel Dios que en el tiempo de aquí a allá de alguna manera sufrí o no tuve la plenitud como ser humano de Dios, creado por Dios, de vivir una vida plena. Entonces Dios a través de su palabra nos dice, mira, esto es lo que te conviene, esto es lo que necesitas hacer. Mira, yo estoy ahí para pelear tus batallas, yo soy tu fuerte guerrero. Dejémonos aconsejar por aquel que nos conoce desde antes que tú y yo fuimos creados. Dice que su vara y su cayado nos infundirá aliento. Su vara y su cayado. La vara es para una cosa, pero el cayado es para otra. Entonces la vara, pues
la podemos usar para espantar un animal, es un tipo chicote, ¿verdad? Pero el cayado, noqueas al coyote, le quiebras la cabeza es un garrote, es un bate de béisbol el cayado. Entonces nos está diciendo Dios: hey, no te preocupes, yo tengo con qué defenderte, yo tengo con qué enderezarte. Entonces creámosle a Dios que Él tiene y quiere lo mejor para nosotros. Daniel estuvo en el foso de los leones y durmió, o no sé si durmió o estuvo orando bien tranquilamente como un bebé. Pero el rey que había escrito el edicto no pudo dormir toda la noche pensando que se lo iban a comer, porque no conocía de primera mano al Dios de Daniel. Ya nos vamos, no se me desesperen. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Banquete. Y en algún tiempo les compartí de una mesa de la mujer que te preparaba una mesa de la sabiduría, lo mejor, la mejor comida. Y luego había otra mujer que era una mujer necia, que te preparaba la peor comida, que para nuestro paladar era bueno, era rico, pero era malo para nuestro cuerpo. Pero la sabiduría dice que nos prepara una mesa con los mejores alimentos que pudiera requerir nuestro cuerpo. Y dice Dios que nos prepara un banquete. Y luego le agrega y dice: delante y en presencia de los que quieren angustiarte. Yo me imagino al rey David, a lo mejor rondándole todo el ejército atrás, o a lo mejor como en aquel que se encontró con Goliat, que cada día que pasaba iba y los retaban y le decían: a ver, mándenme a alguien. Y me imagino todos comiendo en paz, tranquilos, quesos, panes recién horneados. Entonces cuando él andaba en el desierto, había mucha gente que lo quería matar, pero David decía: tú preparas ese banquete para mí de lo mejor, aun cuando alguien allá afuera quiere matarme. Entonces vamos a ponernos de pie, porque ya veo que quieren correr y salir. Sí, gracias, papá. El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y antes de eso David agrega una palabra clave. El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. ¿Y qué palabra clave es esa? Dice: a lo mejor tu bien y tu misericordia me seguirán todos los días de mi vida. ¿Dice eso? Tal vez pudiera ser, Señor, que si me porto bien. No, Él afirma con una palabra que es imbatible: ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos años.